Sean ustedes muy bienvenidos al curso de prevención de incendio de Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de Construcción. Mi nombre es Francisco Valencia, soy experto en prevención de riesgos. ¿Qué es el fuego? La primera pregunta que nos hacemos. El fuego es un proceso químico físico que responde fundamentalmente a dos teorías. La primera teoría, que es la teoría antigua o la teoría tradicional, que habla del triángulo del fuego. Y el triángulo del fuego señala de que para que exista fuego tienen que haber tres componentes: el combustible, el oxígeno, la temperatura y el calor. Sin embargo, con el correr de los años y la última década, se incorporó un cuarto elemento denominado la reacción química o la reacción en cadena. Estos cuatro elementos que hemos conversado del sofocamiento nos van a permitir determinar la forma de controlar un fuego. Es decir, si yo tengo un triángulo del fuego, tal como se lo señalaba, el combustible, la temperatura, el calor y el oxígeno, una de las técnicas es precisamente retirar el oxígeno desde este triángulo. Y al retirar de este triángulo el oxígeno, inmediatamente dejamos de tener fuego. El segundo elemento lo denominamos la reducción de temperatura. Significa que el combustible es enfriado de tal forma que baja su temperatura bajo, valga la redundancia, el punto de inflamación. Y normalmente para eso se utiliza el agua. Y en tercera forma existe la separación del combustible o denominado técnicamente la segregación, que en el fondo es seccionar el combustible en un área de tal forma que se si lo pudiéramos decir, reduzca, o también lo separamos. Y por lo tanto tenemos nuevamente en este triángulo del fuego retirado el tercer elemento. Y también entonces aparece el cuarto factor, que se denomina la reacción química o la reacción en cadena. En la teoría moderna del fuego señala que estos tres elementos que ya hemos analizado, el combustible, el oxígeno, la temperatura o calor, están interactuando entre sí a través de un proceso químico, en el cual los electrones que se van generando a nivel de esta temperatura van reaccionando en este cuerpo. Y por lo tanto también existe un sistema para poder combatir este cuarto elemento que se denomina la inhibición. Ahora, desde el punto de vista de los tipos de fuego, van a depender fundamentalmente del tipo de material al cual tenemos en un lugar de trabajo, ya sea en una casa, en un comercio. Con el primer caso tenemos los fuegos de tipo clase A, en el cual está conformado por sólidos comunes. Un poquito más adelante vamos a ir viendo los ejemplos. Pero para su conocimiento, en el fuego clase A tenemos tres elementos que lo distinguen. Uno, que es un triángulo de color verde. Segundo, que es una letra A. O sea, triángulo, color verde, letra A. Estamos hablando de fuegos de tipo clase A. En los fuegos de tipo clase B, que estamos hablando de líquidos y gases inflamables, están representados por una figura que es un cuadrado, una letra B y de color fondo rojo. Y el tercer tipo de fuego, estamos hablando de fuegos eléctricos energizados, donde existen equipos eléctricos al interior de esta instalación. ¿Y cómo lo identificamos? Porque es un círculo de color azul con una letra C. Y el cuarto símbolo, estamos hablando de los metales combustibles. Está representado por una estrella de color amarillo con letra D. Estos cuatro elementos entonces, figuras, formas y colores, representan los cuatro tipos de fuego que conocemos a nivel universal en cualquier parte del mundo. Cuando nosotros hablamos del fuego clase A, estamos hablando de combustibles sólidos. Por ejemplo, si tomamos un ejemplo claro en su casa, las cortinas, los sillones, los papeles, aquellos elementos que cuando se queman se transforman en brasa, en cenizas o en carbón. A ellos los denominamos fuegos de clase A, que son los que están, yo diría, en forma más universal en cualquier industria. Por ejemplo, en una industria textil, en una industria de imprenta. Estamos hablando fundamentalmente de fuego clase A. Si hablamos de fuego de clase B, estamos hablando de aquellos donde fundamentalmente existen en mayor medida
los líquidos combustibles inflamables, como por ejemplo el petróleo, la benzina, la parafina, las pinturas, como por ejemplo en la industria de distribución de combustibles. Hablamos de una ferretería donde se venden pinturas, todos aquellos lugares donde existen salas con motores de emergencia, estanques de almacenamiento de petróleo, estamos hablando fundamentalmente de fuegos de clase B. Cuando hablamos de fuego de clase C, estamos hablando que dentro de un lugar donde hay un fuego incipiente, ya sea o en mayor desarrollo, existen equipos eléctricos energizados. No es que lo haya producido el equipo eléctrico necesariamente, sino que hay equipo eléctrico energizado. Y eso es muy importante, toda vez que nos va a permitir determinar el tipo de agente extintor que vamos a utilizar para poder combatir este tipo de fuego en lo particular. Y finalmente, existe un poco de desconocimiento, pero existen también los fuegos de clase D. Es aquello fuego de clase D donde están incorporados los metales livianos, como por ejemplo virutas, aleaciones de aluminio, magnesio, que también sufren fuego, tienen incendio de este tipo de productos y que también de muy alta temperatura. Ahora, dentro del aspecto de la administración correcta de los incendios que son generados por fuego, tenemos que conocer cuáles son los orígenes. De acuerdo a las estadísticas que maneja el cuerpo bombero, y especialmente en nuestro país, es que una de las grandes fuentes son los fuegos e incendios de origen eléctrico. Fundamentalmente, si nos abocamos al periodo de Pascua, donde cada uno de ustedes en sus domicilios van a utilizar árboles de Pascua para armar con sus hijos, tenemos que tener especial cuidado porque se emplean alargadores de corriente. Y una de las fuentes, precisamente, de incendio son estos alargadores o bien, muchas veces, estas guirnaldas que utilizan los árboles de Pascua y que lamentablemente no se encuentran certificados. ¿Qué quiero decir con esto? Que en nuestro país existe una organización gubernamental que se denomina la Superintendencia de Electricidad y Combustible y que es la entidad que está regulando todos los aspectos eléctricos, en baja tensión, en media tensión y en alta tensión en nuestro país. Y una de las preocupaciones que tenemos que tener todos es fundamentalmente ustedes, sean en su domicilio, con sus hijos o en la industria, es que todo elemento eléctrico tiene que estar debidamente certificado. Un segundo aspecto que puede generar incendio, estamos hablando de la fricción. Toda vez, y especialmente cuando trabajamos en una maestranza, cuando trabajamos cerca de baterías de acumuladores, cuando trabajamos cerca de un centro de expendio de combustible, una industria de combustible, y se va a desarrollar un trabajo que va a generar fricción y proyección de chispas, tenemos que tener especial cuidado, porque estas chispas, en el fondo, son elementos de temperatura. Por lo tanto, se va a producir esta misma teoría que ya hemos hablado, el triángulo del fuego, y tenemos entonces que tomar algunas medidas preventivas complementarias. Como también, otra fuente son las chispas mecánicas. Ustedes seguramente, de repente, como su experiencia, han encontrado que dos elementos metálicos se golpean entre sí. Y estos elementos metálicos que se golpean generan una chispa. Precisamente, un cuarto elemento que origina incendio, estamos hablando de los cigarrillos y fósforos. Especial preocupación en sus domicilios, especial preocupación cuando ustedes salgan de campamento con sus hijos, generar una cultura de seguridad. Existen normas que tienen que ver con conducta segura a instalar esta cultura. Tenemos que tener preocupación de cuando la persona adulta va a fumar un cigarrillo, primero, antes que todo, obviamente hacerle un espacio abierto, pero además que se preocupe que al concluir este proceso de fumar, se asegure que el cigarrillo quede apagado. De la misma forma al utilizar los fósforos. Pero quiero aquí hacer un pequeño llamado a todos los que van a tener la oportunidad de participar en este curso de capacitación. Estamos normalmente en los periodos de verano, en nuestro país, que es un país que está lleno de bosques, se producen incendios forestales. Y especial preocupación entonces
Cuando vamos de campamento con nuestros hijos, vamos de camping y hacemos fogatas, preocuparnos que estas fogatas queden debidamente apagadas. ¿De qué forma? Bajando su temperatura con agua, pero también aplicando arena o tierra, es decir, la técnica del sofocamiento. Pero tenemos que retirarnos de ese lugar teniendo la absoluta certeza de que no existe ningún riesgo de que esa fogata se vaya a reiniciar. Pero precisamente también tenemos que tener preocupación de que la autoridad que administra ese parque, ese camping, nos facilite, nos dé la autorización para poder, en este caso, hacer esta fogata. Mucho cuidado porque ahí estamos provocando un daño, no solamente desde el punto de vista económico al país, sino también a la naturaleza. Tenemos que tener cuidado por nuestro país, mirando siempre hacia el futuro, la herencia que le entregamos a nuestros hijos. De la misma forma existe la ignición espontánea. Existen ciertos cuerpos que se calientan, como por ejemplo, cuando hablamos de las pilas de carbón en una central termoeléctrica que se almacena el carbón, se producen igniciones espontáneas, en los cuales hay que aplicar normalmente técnicas de bajar las temperaturas. Esta ignición espontánea es porque con esta presión que hacen estos cuerpos, ¿cierto? Y con la temperatura se van generando gases. Está el oxígeno presente, basta una chispa de una corriente estática y por lo tanto se produce esta ignición espontánea. De la misma forma, la superficie caliente. En el periodo de invierno, en su domicilio, en la industria, utilizamos estufas de distinto origen, sean estufas a parafina, estufas eléctricas o estufas a gas. Tenemos que tener especial cuidado respecto a estos elementos que son tremendamente importantes para nuestra calidad de vida, pero que sin embargo, si no tomamos medidas preventivas como por ejemplo alejarlas de las cortinas, de los elementos que pueden sobrecalentarse y generar gases de combustible, cerca de los sillones, de mantener largo, ¿cierto? Este sobrecalentamiento nos puede generar fácilmente un incendio. Y en este sentido también hago un especial hincapié en que en nuestro domicilio tenemos que estar preparados, ¿cierto? También pensando que podríamos tener un incendio y de qué forma lo combatimos. Especial cuidado con estas superficies calientes. También existen otras causas, como por ejemplo las chispas de combustión. Claro, en un automóvil existen ciertas normas, especialmente cuando nosotros hablamos y nos acercamos a los servicentros, se dice, ojo, no hay que fumar. Precisamente, ¿cierto? Tenemos que tomar máximas medidas preventivas en tal sentido. Los cortes y soldaduras en una industria. Trabajadores, colegas, cuando estamos en la industria, especialmente en las metales mecánicas, estamos haciendo trabajo de corte y soldadura. Especial cuidado de evaluar primero el riesgo de nuestro entorno, visualizar bien si existen algunas fuentes de almacenamiento, ya sean de papeles, de wipe. Y si vamos a hacer corte y soldadura, tenemos que seccionar áreas de trabajo para evitar que estas chispas vayan, o la soldadura y el efecto de la soldadura, estas chispas, ¿cierto?, se proyecten ya sea hacia esa zona que existe material de clase A o de clase B. Pero también especial cuidado cuando hacemos trabajo en los chafs de cable, soldadura en zonas de chaf. Ahí tenemos que tener un especial control porque estas chispas muchas veces te generan un incendio. Estamos trabajando en un tema de soldadura en un piso 4, quinto. El shaft no está sellado y esta soldadura podría caer, esta soldadura de indigo, hacia los pisos inferiores y generar, ya sea en el subterráneo muchas veces, un amago de incendio. Esto nos está indicando entonces que tenemos que tener especial cuidado antes de iniciar este trabajo, haciendo una correcta evaluación del riesgo, del entorno. Llamas abiertas, claro, cuando vamos a utilizar especialmente las personas que están soldando, los gaffiters especialmente que están soldando con cañerías a gas, o estamos soldando cañerías de cobre, ya sea con estaño o con otro elemento, y utilizamos llamas abiertas. Cuidado con estas llamas abiertas, también una evaluación del entorno, porque también al calentar este cuerpo, este calor se va transmitiendo muchas veces, ¿cierto?, por este ducto de cobre. Otra fuente de ignición es la electricidad estática. La electricidad estática, desde el punto de vista de la posibilidad que no se produzca, es muy difícil. Lo que sí tenemos que evitar que se produzca esta chispa, en aquellos lugares especialmente donde tenemos almacenamiento de combustible.
existen ciertas medidas preventivas muy importantes que los especialistas eléctricos la conocen, como por ejemplo, cuando tenemos mucho equipo eléctrico, equipotencial, todo a la misma tierra. Cuando usted va a cargar combustible en un servicentro, cuidado con la electricidad estática, se produce. Por eso es que los vehículos también tienen algún elemento para ir descargando esta electricidad estática. Vamos a conversar ahora sobre el control y el combate al incendio. Existen métodos pasivos y existen métodos activos de control. Dentro de los métodos pasivos, que lo vamos a ir analizando, estamos hablando de tener claramente dentro de nuestras organizaciones planes de emergencia que nos permitan estar debidamente organizados como equipos de trabajo. No importa el tamaño de la empresa, no importa el tamaño de la instalación. Al tener un plan de emergencia organizado, con líderes de emergencia debidamente capacitados, con la gente entrenada, con las vías de evacuación debidamente despejadas, señalizadas, estamos haciendo un efectivo control pasivo de un incendio. Cuando tenemos en un edificio especialmente, tenemos zonas verticales de seguridad para evacuar ante emergencia, estamos hablando de métodos pasivos de control. Cuando los profesionales, especialmente ingenieros, arquitectos, hacen diseños de edificios, tienen que tomar los resguardos correspondientes, las medidas preventivas, y especialmente las que están reguladas a través de la norma, ¿cierto? La norma de urbanismo y construcción, ¿cierto? Del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que habla especialmente medidas preventivas, que tienen que ver con zonas verticales de seguridad, que estamos hablando de protección contra incendios, materiales ignífugos, sellados de pasada de cables, son todas medidas de control o medios pasivos. Pero yo les quiero hacer un llamado especial también, que estamos hablando sobre el incendio. Muchas de las fuentes de incendio son precisamente la falta de orden en las industrias, en los lugares de almacenamiento e inclusive, ojo, en las casas. Tengamos especial cuidado en la industria cuando vamos almacenando mucho material en la bodega clase A en forma desordenada. Tenemos que hacer un control. Y aquí una tarea muy importante la supervisión, una tarea muy importante los comités paritarios y una tarea importante, por qué no decirlo, de cada uno de los trabajadores, que somos responsables de la seguridad de esas instalaciones donde estamos prestando servicios, día a día. Y esa cultura de seguridad que estamos recibiendo día a día dentro de nuestra industria, lo trasladamos a nuestra casa. Tenemos que ser capaces de incorporar a nuestra familia, que si tenemos una bodega que esté debidamente almacenada, y para eso invitamos a nuestros hijos para que se incorporen a toda esta metodología de prevención de riesgo y particularmente en el control y combate de incendios. Ahora, si vamos a hablar de medios activos de control, estamos hablando de sistemas de detección, alarmas y señalizaciones, sistemas de extinción y de presurización que nos vamos a ir refiriendo más adelante. Dentro de las medidas generales de prevención de riesgo, en cuanto a sistemas de control de incendios, siempre tenemos que tener resguardo bajo ciertas medidas preventivas. La primera, tener instalaciones eléctricas bajo normas. Es usual que las personas, cuando hacen una ampliación de sus viviendas, además de hacer la ampliación física en metros cuadrados, tienen que hacer una ampliación de toda la capacidad eléctrica. Y con el propósito de ahorrarse dinero, recurren a algún maestro que no tiene certificación en cuanto a sus competencias eléctricas y le asignamos la responsabilidad que nos haga esta ampliación eléctrica. Mucho cuidado, especial cuidado. Este tema, por lo delicado que es, yo se lo he señalado, que está debidamente resguardado a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, organismo del Estado, que además valida, autoriza a aquellas personas que tienen las competencias como instaladores eléctricos en baja, media y alta tensión. Por lo tanto, esta recomendación hagan la suya, tremendamente importante. Cuando ustedes están haciendo una gran inversión, no reduzcan esta inversión, especialmente en el punto eléctrico. Preocúpense que exista un proyecto
en el cual lo desarrolla un profesional certificado y la instalación. De esta forma, aseguramos que en muchos años esa instalación va a funcionar de forma correcta, porque está certificada por un profesional. Cuando administramos control de combustibles inflamables, ustedes permanentemente en sus domicilios, llegando el periodo de invierno, los que tienen estufa a parafina o estufas a gas, o bien sea gas que viene a través de los cilindros o bien adquieren a través de las cañerías, están administrando combustibles. Tenemos que tener especial resguardo de cómo nosotros administramos adecuadamente estos combustibles, dónde los almacenamos, cuando lo vamos a comprar estos combustibles, hacerlo de forma responsable las personas adultas. Especial cuidado del comportamiento preventivo en términos de cuando vamos, por ejemplo, a cargar el combustible dentro de la estufa a parafina, o bien cuando vamos a encender la estufa a gas. Hacerlo siempre en ambientes que tengan buena ventilación. No asigne esa responsabilidad a sus hijos menores de edad. Esto tiene que ser responsablemente hecho por personas mayores de edad, en ambientes ventilados, como también el almacenamiento de los combustibles siempre en ambientes ventilados. Una buena administración del riesgo. Eliminar elementos inflamables o explosivos, especialmente cuando trabajamos con llamas abiertas. Y en este sentido, especialmente este tema lo llevamos a la industria, cualquier tipo de industria, donde se tengan que hacer trabajos de soldadura o bien con trabajos con soplete. Yo les señalaba en las láminas anteriores, tenemos que hacer una adecuada primera evaluación del lugar donde nosotros vamos a trabajar con esta llama abierta, de tal forma que no existan elementos inflamables o explosivos. Tenemos que seccionar el área de trabajo debidamente señalizada. Tenemos que tener algún agente extintor en la zona, de tal forma que si tenemos alguna situación de emergencia, podamos rápidamente actuar. Significa que tenemos que prepararnos, tenemos que saber cómo usar un extintor, tenemos que saber dónde está la red húmeda de incendio, la red seca de incendio, pero fundamentalmente informar a las personas que están en el lugar donde ustedes ejecutan el trabajo, señalarles el nivel de riesgo, cuál es el trabajo que ustedes van a desarrollar, de tal forma que estén debidamente informados. Muchos de los aspectos en prevención de riesgo pasan, o la mayoría, por una correcta planificación en la forma de ejecutar un trabajo. Si usted no planifica adecuadamente un trabajo, probablemente tengamos algún resultado lamentable. Y los incendios, lamentablemente, provocan grandes pérdidas en las organizaciones, que inclusive daños totales, que empresas prácticamente han quebrado. Y esta es una materia de responsabilidad de cada uno de nosotros. En una industria especialmente metalmecánica, donde tenemos que hacer esmarilado, soldadura, evitar la proyección de partículas hacia materiales combustibles. No vamos a evitar que se proyecten las partículas, pero sí lo que podemos evitar haciendo una correcta administración del riesgo, que en la zona donde van a llegar estas partículas existan o estén materiales combustibles de baja resistencia térmica. Esto significa, por lo tanto, volvemos al punto, una planificación adecuada del trabajo. Estamos hablando de poner barreras que permitan proteger o seccionar esta área de trabajo. Vamos a avisarle al resto de la organización, vamos a tener algún elemento para poder combatir un posible incendio y, por lo tanto, todas las medidas que se tomen siempre van a ser pocas. Y fundamentalmente, que estemos todos debidamente enterados qué tipo de trabajo se van a desarrollar. Mantener el orden de limpieza. Eso es transversal, sea en su hogar, sea en su industria. Muchos de los incendios se producen precisamente porque las personas almacenan material especialmente clase A, ¿cierto? En algunas zonas donde se produce especialmente algún tipo de cortocircuito, estos elementos almacenados en cantidad, sin ningún orden, generalmente se traduce en un incendio de proporciones. Una de las tareas importantes en su hogar, en su industria, recomendación, asignen un tiempo, así como parte de la operación, y alineados con el Comité Paritario de Higiene y Seguridad,
con sus supervisores y toda la organización en un proceso de orden y limpieza, de tal forma de poder minimizar la probabilidad de que ocurra un incendio en sus instalaciones. Esta misma práctica la pueden llevar hacia su hogar, de tal forma que sus hijos se incorporen, sus parejas, su esposa, se incorporen a esta prevención del incendio. La prohibición de fumar en áreas de la empresa. Hoy día en nuestro país existen normas claras respecto a la prohibición de fumar en aquellas áreas operativas, solamente permitido en lugares al aire libre. Y esta medida es muy importante poder tomarla en cuenta. Por un lado, la industria, porque es importantísima, porque estamos cuidando y estamos preservando la continuidad operacional de su industria, que le está generando hoy día su trabajo y obviamente sus ingresos. Un cigarrillo mal apagado en un papelero, un cigarrillo mal apagado que cae por una escotilla hacia un subterráneo. No sabemos lo que puede ser un subterráneo. Mal apagado en un basurero donde hay papel. No sabemos cuándo va a llegar este basurero. Puede ir a un lugar de almacenamiento de mucho material de clase A y el día de mañana se transforma en un incendio de proporciones que puede dañar a las instalaciones, pero también a sus pares, a sus compañeros de trabajo. Por lo tanto, aquí hay un especial llamado, hay una especial responsabilidad de parte de cada uno de los trabajadores que formamos parte de nuestro país en las distintas industrias. Y esta misma medida preventiva se las recomiendo que la lleven a su hogar, lo conversen con su familia, de tal forma que aquellas personas que tienen conducta de fumadores lo hagan en aquellos lugares que sean ventilados y alejados de fuentes donde existan líquidos combustibles, sólidos combustibles de distinta naturaleza. Cuando vamos a ejecutar un trabajo, especialmente en caliente, soldaduras, en esta ejecución de ese trabajo, la recomendación como medida preventiva más importante, lo hemos señalado y lo reiteramos, dice relación con la planificación adecuada del trabajo. Y cuando estamos hablando de una planificación del trabajo, en caliente, soldadura y corte, lo que estamos hablando es una verificación del área de trabajo. Vamos a revisar dónde están los líquidos combustibles, vamos a dónde están los sólidos combustibles, si en la zona puede haber mucho papel de almacenamiento, puede haber wipe, a lo mejor en una zona próxima se está pintando. Cuidado, ¿cierto? La industria es una cadena productiva que están interactuando distintas unidades. Si vamos a trabajar en un área específica, vamos a informarle también al resto de la organización que se están ejecutando este tipo de trabajo, de tal forma que tengamos todas las medidas preventivas tomadas. Calefactores lejos de cualquier material combustible. Lo hemos señalado. Llega el periodo de invierno, prendemos estufa para mejorar nuestra calidad de vida y muchas veces estas estufas quedan frente a materiales combustibles clase A. Me refiero a las cortinas, me refiero a los sillones, me refiero a una mesa en su hogar, me refiero a las camas. Precisamente tenemos que administrar adecuadamente que estas estufas, estos calefactores, queden debidamente alejados de estos lugares, que por esta temperatura que está generando estas fuentes de calor, se traduzca el día de mañana en un incendio. Pensemos que el calefactor nos da calidad de vida, pero queremos que se transforme en un riesgo. Y eso va a ser de una responsabilidad de cada uno de nosotros. Sea en un hogar, pero también sea al exterior, en una empresa. Cuando nosotros hablamos también de medidas de prevención de riesgo, estamos hablando de mantener en buen estado las instalaciones de gas. En este sentido, muchas veces los dueños de casa, si lo llevamos este tema a su hogar, tienen cocinas a gas por muchos años sin mantenimiento. Recordemos que todo equipamiento también tiene su vida útil. Y en el tema de los equipos a gas, tienen y están regulados a través del SEC. La misma superintendencia que hemos señalado para los casos eléctricos se denomina Superintendencia de Electricidad y Combustible. Si el día de mañana tengo que hacer una instalación de gas, una renovación del sistema de gas, tengo que recurrir a técnicos calificados. De la misma forma y como una norma general, les recomendamos a ustedes, los trabajadores, a las trabajadoras, que cuando ustedes tengan equipos a gas en sus hogares, tomen contacto
con las empresas proveedoras de gas, no vamos a mencionar de todas las que existen en el país, para que hagan mantenimiento de los artefactos aguados. Ojalá un mantenimiento anual. Estamos hablando desde las mangueras, estamos hablando de los quemadores, estamos hablando desde las abrazaderas. Estas personas son especialistas, son técnicos calificados. Esto nos va a permitir mantener una continuidad en el tiempo. Y si estamos hablando de una industria, a través del Departamento de Prevención de Riesgo, con el Comité Paritario y con la línea de supervisión, hacer una correcta evaluación de aquellos lugares donde existen instalaciones de gas. Ya sea de tener una preocupación de dónde tenemos el almacenamiento, por ejemplo, de un balón de gas, que tiene que estar al aire libre, tiene que estar bajo normas estrictas, confinado. Pero también estamos hablando del correcto mantenimiento de aquellos equipos que están operando en la industria. Y volvemos al punto anterior. ¿Quién hace este mantenimiento? ¿Cualquier técnico? No. Volvemos al punto. La Superintendencia de Electricidad y Combustible certifica las competencias de aquellos especialistas que están en condiciones de darnos la seguridad y la certeza que esa instalación, que ese mantenimiento va a quedar en buenas condiciones. Estamos hablando de la industria o estamos hablando del hogar, de cualquier lugar del país. Desde el mismo punto de vista, cuando estamos hablando de medidas de prevención, estamos hablando de un buen estado de los sistemas de protección contra incendios. En este caso, muchos de ustedes viven en edificios, viven en casas, muchos de ustedes trabajan en industria con elementos combustibles. Tiene que haber a través del Departamento de Prevención de Riesgo, tiene que haber a través del Comité Paritario, a través de la supervisión, a través de los planes de emergencia, programas de mantenimiento de todos los equipos de protección contra incendio. Y cuando estamos hablando de todos los equipos de protección contra incendio, estamos hablando desde los sistemas de detección, estamos hablando de los sistemas de extinción, estamos hablando de los sistemas de evacuación ante emergencia, ya sea una caja a escala presurizada, sea un extintor de incendio, que la norma en nuestro país exige que este extintor tiene que tener un mantenimiento anual, que los trabajadores como ustedes tienen que tener una capacitación de carácter obligatoria respecto al uso de un extintor portátil manual, que los comités paritarios permanentemente en su programa de trabajo tienen que incorporar las inspecciones de estos extintores, revisando que se encuentren con mantenimiento, revisando que se encuentren instalados debidamente, que se encuentren señalizados. Fundamentalmente pasa por eso, que si existe un edificio en altura, la escala presurizada, que se encuentre con su presurización, que las puertas para ingresar a estas escalas, que son puertas con alta resistencia al fuego, que normalmente están con manilla antipánico, sean puertas que se encuentren cerradas, con su sistema de apertura y cerrado en buenas condiciones. Por lo tanto, hay una tarea importante desde el punto de vista de hacer la prevención de riesgo. En esta misma línea de trabajo, si ustedes operan en un edificio en altura y existen redes húmedas o fundamentalmente redes secas contra incendios, estas redes secas son de responsabilidad en su operatividad de los cuerpos de bomberos de Chile. Y en tal sentido, la recomendación es que, a lo menos una vez al año, el cuerpo de bomberos del sector donde está su industria visite sus instalaciones. ¿Con qué propósito? De que conozca con qué productos ustedes están trabajando y qué sistemas de incendio existen. Y también esta organización de alto nivel profesional puede entregar las certificaciones correspondientes y tenemos la certeza que estos equipos se encuentran en buenas condiciones. Tenemos que conocer la ubicación de extintores portátiles manuales y los pulsadores de alarma de incendio. Cuando me refiero a los extintores portátiles manuales, ya lo señalé, la norma en Chile, a través de los decretos supremos, exige que todo trabajador en una industria tiene que saber o haber recibido una capacitación en el uso y manejo de extintores portátiles manuales. Tenemos que saber que existen distintos tipos de extintores conforme al tipo de fuego. Recuerden ustedes que analizamos que existe el fuego clase A, clase B, clase C y el clase D, dependiendo del tipo de material. Y precisamente, cuando se definen los extintores, se definen en función de este tipo de fuego que existe. Pero no solamente tiene que estar
instalados, tienen que ser mantenidos, dijimos, tienen que ser revisados permanentemente, tienen que estar señalizados. Pero un aspecto muy importante es que los trabajadores, en este caso ustedes, tienen que saber dónde están ubicados los extintores de incendio. Y si este tema lo bajamos hacia el hogar, muy importante, recomendación de este experto en prevención de riesgo, no debiera existir ningún hogar en Chile que no tenga extintores portátiles manuales. Y como recomendación existe, si hablamos de extintores, el extintor de polvo químico seco de clase A, B, C, 4 o 6 kilos, que es óptimo para disponer de una unidad en su hogar. ¿Qué lugar? Especialmente en la cocina. ¿Por qué? Porque es donde existen más llamas abiertas. Y anualmente usted con sus hijos, usted como trabajador se puede capacitar y usted también puede bajar esa capacitación a sus hijos. ¿Y por qué no? Una vez al año o cada 2 años, usted utilizar este extintor y no olvidar hacer el mantenimiento. Cuando estamos hablando de ubicar un extintor en su hogar, no estamos hablando de un gasto, estamos hablando de una inversión respecto de su hogar que tiene un gran valor, no solamente económico, sino también desde el punto de vista emocional. Bueno, una de las formas de combatir un incendio son los extintores portátiles manuales. De la misma forma, las industrias. Ustedes que pertenecen a distintos tipos de industrias, es fundamental y estratégico que se encuentren debidamente organizados a través de un plan de emergencia y brigada de emergencia. Cuando no existen organizaciones y tenemos una emergencia de incendio o de otro tipo y no existen estas organizaciones, en ese minuto ocurre la emergencia y no sabemos qué hacer. Al existir un plan de emergencia y existir brigada de emergencia, estas personas que son pares de ustedes, trabajadoras, al igual que ustedes, están debidamente preparadas, están entrenadas en el uso del extintor, de conocer adecuadamente las vías de evacuación, de hacer, dentro de los planes los planes de prevención, hacer inspecciones de seguridad que les permitan revisar los extintores, revisar las vías de evacuación, revisar las cajas de escala, las zonas de seguridad. De tal forma, y además, efectuar ejercicios de evacuación con cierta regularidad, ojalá cada 6 meses. Algunas empresas se no lo pueden hacer cada 6 meses anualmente. De tal forma de ir generando conductas preventivas en los trabajadores, en ustedes mismos. O sea, los llamados a cuidar la empresa somos los propios trabajadores, debidamente organizados. Hay un equipo profesional que es el Departamento de Prevención de Riesgo, existe un equipo que es el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, existen sus supervisores con la asesoría de Mutual de Seguridad que se pueden implementar todas estas medidas preventivas. Pero por favor, muy importante, planes de emergencia y brigadas de emergencia en sus organizaciones. ¿Y por qué no? Llevar este mismo concepto preventivo a su hogar, que les permita generar una conducta. ¿Y por qué no organizarse en su hogar? Usted trabajador, usted trabajadora, con su esposo, con su esposa, con su pareja, con sus hijos, establecer un plan de emergencia frente a situaciones. Usted a lo mejor no permanece todos los días en horario de trabajo, sus hijos muchas veces se quedan con su nana, se quedan con la asesora del hogar. Nuestra Mutual de Seguridad hoy día está desarrollando capacitaciones especialmente a las asesoras del hogar. Usted ese entrenamiento que ha recibido, llévelo a su hogar y organiza a su gente. Disponga de extintores portátiles manuales. En el patio, ¿por qué no? Si la casa es grande, con patio compacto, tener mangueras conectadas al agua potable. Son todas esas medidas preventivas proactivas que nos van a permitir encontrarnos preparados frente a alguna situación de emergencia. Si se declara un incendio y usted es quien lo descubre, ya sea en la industria o en su casa, actúe de acuerdo a su plan de emergencia. Y por lo tanto esto nos ratifica que tenemos que estar organizados. Si estamos hablando de un edificio, por piso, que existan brigadas de emergencia debidamente entrenadas y que efectúen simulacros. Si estamos hablando de una industria, por secciones, por plantas. Cuando nosotros como trabajadores, usted, se dé cuenta que en algún lugar de trabajo existe alguna situación de emergencia, por ejemplo, presencia de humo o llama, lo que tiene que hacer inmediatamente es avisar
a través de los canales que ha establecido su empresa en el plan de emergencia, a quien le aviso, a los encargados del plan de emergencia, a su línea de supervisión superior, de tal forma que aquellas personas que se encuentran con las competencias debidamente organizadas en el plan de emergencia sean las que enseguida administren esta situación de emergencia. Si nosotros tenemos algún tipo de extintor a nuestro alcance, sea en nuestro hogar o sea en la industria, y detectamos un fuego incipiente que lo podemos denominar un amago, tenemos que usar un agente extintor. Y por eso es que la norma en Chile exige tener extintores portátiles manuales. Y es por ello además que la norma exige que en nuestro país los extintores tengan un mantenimiento, que se encuentren en buenas condiciones y que las personas, los propios trabajadores, hayan recibido un entrenamiento. Por lo tanto, en tal sentido, si usted detecta un fuego incipiente muy pequeño, usted está validado, está autorizado a través de su capacitación para hacer uso de este extintor. Y después generar la comunicación a sus pares para que como organización, ¿cierto?, podamos combatir este amago o este incendio, dependiendo obviamente del nivel. Cuando usted trabaje en un proceso de apagar un fuego en su etapa de amago, siempre evite estar solo. Siempre, y es por eso que es importante, como lo hemos hablado, estar organizado. Estar organizado desde el punto de vista de poder evaluar correctamente cuál es el nivel de incendio que está existiendo y tener la gente organizada, el plan de emergencia. Y fundamentalmente también este plan de emergencia que estamos hablando de prevenir incendios, combatir incendios, también va a tener un procedimiento claro de poder evacuar a todo este equipo humano, que es lo más importante dentro de la organización para evitar que quede alguna persona atrapada. Esto va a ocurrir solo en la medida que nos encontremos debidamente organizados. De esta forma hemos concluido el curso Prevención de Incendios que dicta Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de Construcción. Esperamos que el aprendizaje lo apliquen en su industria y también lo lleven a su hogar. Muchas gracias.